síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y el famoso SHU. En infección urinaria, la parte que vamos a ver es definición, epidemiología, etiopatogenia, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y criterios de hospitalización. En adultos, cuéntenme, ¿cuál es el agente más frecuente etiológicamente? E. coli. En la edad pediátrica, de igual manera, es E. coli. En las niñas adolescentes, cuando inician las relaciones sexuales, está asociado a Proteus mirabilis. O también se puede ver Klebsiella. En los niños que han tenido antecedentes de la mamá con hijo repetición o en la actualidad estamos viendo aumento de casos de E. coli D positivo, ¿ya? Entonces es una infección que puede ser simplemente por E. coli o por otros agentes etiológicos. Bacteriuria asintomática no es tan frecuente verlo en niños, pero sin embargo sí en ¿dónde? En gestantes, ¿no? Gestantes. Bacteriuria asintomática es más frecuente en gestantes. En niños está asociada a 1 o 2%, generalmente en mujeres. En cambio, la ITU sintomática es la que va a generar síntomas cuando hay un crecimiento de gérmenes. Y hay una diferencia aquí que hay que tomar en cuenta: ITU baja e ITU alta. ITU alta, o llamada también pielonefritis, e ITU baja, o llamada también cistitis. ¿Cuál es la diferencia? Que la ITU alta va a presentar síntomas sistémicos, es decir, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En cambio, la cistitis va a presentar fiebre no tan alta y molestias urinarias bajas, como por ejemplo poliuria, disuria, ¿ya? Entonces, la ITU alta hay una afectación en el riñón, por eso hay síntomas sistémicos. Esa es la E. coli. Ahora, la ITU alta, o llamada también pielonefritis, es la que está asociada al parénquima renal o a los uréteres. En cambio, la ITU baja hemos dicho que está asociada a la vejiga o a la uretra. La bacteriuria asintomática es cuando encontramos un recuento significativo de bacterias, pero no presenta sintomatología. En cambio, la bacteriuria significativa es cuando presenta el crecimiento de las unidades formadoras de colonias. Es decir, en la orina recién emitida en una muestra limpia encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonias. En cambio, en el cateterismo debemos observar más de 10.000. En cambio, en la función supracúbica, si yo veo una célula, 2 células, 10 células, cualquier crecimiento, eso es positivo. En adultos, ¿quién es más predominante que presenta infección urinaria? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por el tamaño de la cercanía. La cercanía. ¿Qué es eso, delegado? Estás chocando con mi género. En las mujeres. ¿Por qué? Por la forma anatómica. La uretra está prácticamente al aire libre, ¿no? Sin embargo, en la edad pediátrica, en los primeros 6 meses está asociado mayoritariamente en los varones, ¿ya? Pasado el primer año de vida, ya es igual que todas las edades, asociado mayoritariamente a las mujeres. Existe una malformación, una patología asociada. Pregunta clásica de examen, que es: ¿cuál es la patología malformativa asociada a infección urinaria? Es reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Es la que más frecuentemente se encuentra asociada. Ahora, hay dos conceptos que yo tengo que manejar. Uno es: ¿a qué le llamo infección urinaria recurrente? Cuando hay más de 2 episodios de pielonefritis en un año, o cuando hay un episodio de pielonefritis más
escaso, cuando hay aumento de creatinina, cuando hay falta de respuesta en 48 a 72 horas, o cuando es una ICU diferente a etiología E. coli. La vía de acceso más frecuentemente en edad pediátrica es ascendente. Sin embargo, en neonatología habíamos visto que la forma más frecuente de diseminación infecciosa es hematógena. En lactantes pues sigue siendo ascendentes y en neonatos se consideran altérmino y pretérmino. En altérmino la más frecuente hematógena o también puede estar asociada a ascendente, sin embargo en pretérmino sí o sí es hematógena. Lo habitual es que los microorganismos que se encuentran en la parte del ano puedan derivar a la zona de la uretra, ¿no? Por vía ascendente suben estos microorganismos y provocan infección urinaria. Sin embargo, en la actualidad se cree que existe mucho un factor importante, que es el factor del huésped. Este factor del huésped, es decir, la defensa propia de nuestro organismo, va a depender si hace o no hace infección urinaria y qué tan grave va a ser su infección urinaria. Otro factor importante es la genética, mamá que haya tenido antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Y el otro es la virulencia, es decir, la virulencia de la bacteria propiamente dicha. Actualmente hemos visto que hay aumento de casos de E. coli Ble positivo. Hace unos años no veíamos E. coli Ble positivo. En los 3 años de residencia yo habré visto uno. Después de pandemia veo al año más de 4 a 5. Entonces hemos visto un gran aumento de casos. ¿Por qué? Por los mismos que les he explicado. Por antecedente que la mamá ha tenido infusión urinaria a repetición, el uso de antibióticos previos de la mamá en la gestación, la misma defensa del paciente pediátrico, ¿no? Entonces existen muchos factores que se encuentran hoy en día asociados a ver por qué existe E. coli Ble positivo. Los factores de riesgo hay que diferenciar si estoy frente a un varón o frente a una mujercita. Si estoy frente a un varón, hablamos de fimosis. ¿Qué es la fimosis? Cuando el prepucio no puede ser retraído. Actualmente existen clínicas que hacen el proceso de la circuncisión, es decir, hacen la retracción de forma brusca, que puede generar sangrado. En la actualidad, mediante estudios, se sabe que esta retracción se va a dar de forma fisiológica en el varón hasta los 11 años de edad. Pasaban los 11 años de edad, sí podría ser una indicación, incluso se cree que llegan hasta la adultez, 17, 18 años. ¿En quiénes hago la circuncisión? En pacientes que tengan infección urinaria a repetición o pacientes que tengan balanitis a repetición. Entonces, fimosis es un factor de riesgo para niños. Un factor de riesgo para niñas es la fusión de los labios mayores. Un factor de riesgo para ambos es estreñimiento. La caquita está ahí contenida, entonces puede haber traspaso de bacterias hacia la zona genital. Entonces, 3 causas frecuentes es fimosis, constipación, fusión de labios mayores. En algunos casos se ha visto que existe un factor protector en el caso de que se use la lactancia por más de 6 meses. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, una patología muy fuertemente asociada. ¿Cómo se llama? Reflujo vesicular, es decir, regresa la orina hacia el riñón. Esta regresión de la orina puede generar infección urinaria. Ahora, en el diagnóstico se va a basar en la anamnesis, las preguntas adecuadas que yo pueda hacer, el examen físico, el examen de laboratorio e imagen. En la anamnesis, ¿qué tendría que preguntar? Si hay historia o antecedente de algún familiar con una enfermedad nefrológica. Si el peso y la talla va acorde a la edad, ¿no? Porque hay enfermedades nefrológicas crónicas que pueden generar que el paciente no crezca o no suba de peso.
Antecedente prenatal, como alguna ecografía de la mamá que pueda tener alguna malformación de riñón. Historia sugerente de infección urinaria previa, episodios de fiebre sin una causa aparente, disfunción vésico-intestinal que pueda presentar tenesmo, incontinencia, actividad sexual en adolescentes, el retraso punto-estatural que hemos conversado, el flujo urinario escaso o distensión vesical. Entonces, dentro de las preguntas que yo tengo que hacer, tengo que valorar toda la historia, antecedentes familiares para buscar que no haya asociado alguna patología. La clínica es inespecífica, pero generalmente está asociada a fiebre, ¿ya? En un paciente lactante, menor de 2 meses, que viene solo con fiebre, ¿qué pienso? En mi primer punto, olvídense de solo hijo, ¿qué piensa? Infección viral, ¿no? Lo primero que pienso es un virus, ¿no? ¿Y de qué vía? Respiratoria, ¿no? Es lo primero que pienso, es respiratorio. Ahora, busco que no tenga diarrea. Si no tiene diarrea, descarto de que sea digestiva, pero tiene fiebre más vómito. ¿Qué pienso? Muy bien, una intoxicación alimentaria o una diarrea, un proceso de gastroenteritis. Eso puedo pensar. Pero ¿qué más tiene que entrar ahora en mi cabeza? Y ¿ya? Y no me puedo quedar solo pensar que es una intoxicación alimentaria, es decir, me va a presentar un cuadro de Gecka o un cuadro de Dye. No, tengo que pensar fiebre más vómito puede ser infección urinaria, ¿ya? No nos olvidemos, fiebre más vómitos, infección urinaria. En mayores de 3 meses, generalmente el paciente ya puede presentar alguna molestia urológica, es decir, puede presentar poliaquiuria, pero es raro. Generalmente eso se observa en mayores de 5 años. Los mayores de 5 años te van a decir, me molesta al orinar, tengo ardor, o se ve al niño que está yendo constantemente a orinar. Las molestias urinarias no es tan frecuente como la del adulto, ¿ya? ¿En qué sospecho ictus? Fiebre más vómito. ¿Y qué tengo que observar en mi examen físico? Tengo que hacer mis medidas de mi peso, mi talla, para ver si se acorde la edad. Busco percusión lumbar, puños renos laterales. Sí puedo buscar, pero generalmente niños más grandes, ¿ya? Porque en dolor abdominal hemos visto que al niño le puede doler prácticamente todo, ¿no? Entonces, sospecho en pacientes puños renos laterales o puño percusión lumbar, puedo sí examinar, pero no es tan específico. Veo también que no haya fimosis, que no haya secreción vaginal de consistencia pues malolienta, blanquecina, ¿no? Que también valoro lo que es los genitales externos, ¿no? Y también hay que valorar también la presión arterial. Ahora, ¿qué exámenes saco del laboratorio? Un examen de orina, ¿no? Ahora, la sospecha clínica está basada en la sintomatología, pero los exámenes de orina más el urocultivo son métodos de ayuda. ¿En quiénes saco la muestra? En todos los lactantes febriles, es decir, de 0 a 2 meses se conoce como lactante febril. A ese paciente tengo que sacarle sí o sí un examen de orina. Me llega un lactante de 2 meses, no sé la causa de la fiebre, viga blanquita, faringe normal, no hay nadie enfermo en casa, sí o sí le saco su examen de orina, ¿ya? En pacientes de 2 meses a 24 meses valoro si hay fiebre, valoro los factores de riesgo y valoro la clínica asociada. Fiebre, vómitos, puede haber también dolor abdominal. En caso de estos niños es difícil poder valorar el dolor abdominal. Y en niños mayores sí valoro que tenga pues clínica para ir, ¿no? Ahora, la punción suprapúbica es donde punzo, pero tengo que tener una guía ecográfica, el cual me pueda conllevar a poder guiarme y poder llegar a extraer la orina. Yo encuentro crecimiento de algún tipo, es positivo sí o sí. Sin embargo, es un examen que es invasivo y no se practica de forma rutinaria. ¿Por qué?
que lo tiene que hacer tiene que ser una persona que tenga experiencia, ¿no? Imagínense ustedes están en su celular, voy a hacer una función. No. ¿Qué sacamos? Nuestro frasquito, señora, orina, ¿no? Cateterismo vesical tampoco se hace de forma rutinaria porque puede generar contaminación. Bolsa colectora en lactantes se suele usar. Y otro es el chorro intermedio. Ahora, la punción suprapúbica es el más exacto, sin embargo es invasivo y se necesita experiencia. Se puede usar también el cateterismo, es muy exacto pero es invasivo y hay riesgo de contaminación. Y la bolsa colectora es sencillo, no es invasivo, pero puede tener riesgo de contaminación. En estos exámenes que saco, el examen de orina, el puro cultivo y el antibiograma. Ahora, yo en mi examen de orina valoro la tira reactiva si hay nitritos, estereasa leucocitaria, o valoro mi examen microscópico. Si en mi examen, mi análisis, ¿qué valoro? La parte macroscópica y la parte microscópica. En la macroscópica, ¿qué hay? Muy bien, color. ¿El color influye para la infección urinaria? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el color de la infección urinaria? ¿Ustedes saben qué? ¿Quién dijo sí? ¿Cuál es, pues? Más oscura. Si tú no tomas mucha agua, tu orina va a estar más concentrada, puede estar más oscura. Si tú tomas mucha agua, tu orina va a estar más diluida, más clara. Y en los dos puedes tener infección urinaria, ¿no? Entonces, el color no influye mucho en la infección urinaria, ¿no? Te va a hacer ver, tú tomas agua o no tomas agua. ¿Qué más vemos macroscópicamente? El pH, ¿no? La densidad. Y microscópicamente, las células. Estas famosas células, nitritos y estereasa leucocitaria, que son predominantemente motivo para pensar en infección urinaria. Entonces, si yo tengo estereasa leucocitaria más nitritos, estoy probablemente o muy probablemente frente a una infección urinaria. ¿Qué hago? Inicio antibiótico y le pido un urocultivo. Si yo tengo nitrito positivo y estereasa leucocitaria negativa, es ITU muy probable. Y nitritos positivos, inicio el tratamiento antibiótico y saco un urocultivo. Pero si tengo nitrito negativo y estereasa leucocitaria positivo, ¿qué voy a buscar? La clínica, ¿ya? Pregunto, fiebre, molestias urinarias o vómito. ¿Tiene inicio sí o sí antibiótico? Estereasa y nitritos negativos, ITU improbable. ¿Qué hago si sospecho una infección urinaria? Puedo repetir nuevamente ese examen de orina o puedo iniciar incluso un antibiótico solo por clínica hasta los resultados del antibiograma con el urocultivo. Entonces, los métodos de recolección de orina tenemos chorro medio, tenemos bolsa adhesiva, cateterismo y punción suprapúbica. ¿Cuál será que cualquier crecimiento es positivo? ¿En cuál de estos exámenes, si crece 1 o 2, ya es positivo? Punción suprapúbica, porque es el más específico, el más sensible, pero es el más invasivo. En cateterismo tiene alta sensibilidad y es muy específico, pero de igual manera puede generar contaminación e incluso trauma uretral. La bolsa adhesiva te da falsos positivos elevados, ¿no? Y, ojo, hay que tener en cuenta que estas bolsas adhesivas a veces lo colocan y lo colocan bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podría durar? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo yo tengo que valorar cambiar esta bolsita de colectora? 30 minutos. Hasta 30 minutos puedo esperar, ¿ya? El chorro miccional medio es no invasivo y es sencillo y es el que
mayormente usamos en la parte práctica. Estas bolsas colectoras son así, como una bolsita, y tiene ahí en la zona del medio un pega-pega, ¿ya? Se retira este pega-pega y se pega alrededor de los genitales y de la uretra, y se espera que el paciente pueda orinar. Nuestra realidad es otra. ¿Cuánto nos da el MINSA? Nos da 1. Hasta que orina, generalmente pasó 3, 4 horas. Entonces esta bolsita se contaminó. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la señora? Idealmente, si su hijito no orina, hay que comprar otro de afuera y después de 30 minutos hay que cambiarlo, ¿no? Dele de lactar y esperamos que pueda orinar después de la lactancia. Porque hay niñitos que demoran, ¿no? Sí, o cuando le sacaron, orina, ¿no? Entonces eso pasa. Si el Estado no te da tantas bolsas colectoras, entonces te da alguno, ¿no? En los salud no sé cuántos dan, pero supongo que la realidad no dista mucho de dar más de 2. Entonces, la bolsa colectora es la menos traumática, pero va a requerir una limpieza, ¿ya? Con agüita, con jabón de glicerina, en algunos casos se indica el lavado para no cambiar el pH. La bolsa no puede permanecer más de 30 minutos y desafortunadamente incluso puede dar falsos positivos bastante altos. Ahora, si yo tengo nitritos más estereasa leucocitaria es hito muy probable, ¿no? En cambio, si tengo nitritos negativos, es que puede ser, pero yo tengo que valorar el juicio clínico. En este examen de aquí, que se dio una guía de estudio y tratamiento de infección urinaria en Argentina, con una actualización en el 2022, se pudo hallar la sensibilidad y la especificidad de los componentes del examen de orina. Y se vio que estereasa leucocitaria positivo, más nitritos positivos, más microscópicamente positivo. ¿Cuántos leucocitos espero para la infección urinaria? Más de 10, ¿ya? Más de 10. ¿En diarrea más de cuánto era? Más de 50. En infección urinaria es más de 10, ¿ya? Más de 10. Si yo tengo estereasa leucocitaria positiva, más nitritos positivos, más microscópicamente más de 10 leucocitos, me da una sensibilidad del 99.8%. En cambio, si tengo nitritos más leucocitaria positiva, 93%. Si tengo estereasa leucocitaria positiva, 84%. Si tengo nitritos positivos, 53%. ¿Y cuál es el gold estándar para valorar infección urinaria? Urocultivo. ¿Cuándo me da falsos positivos? Cuando, por ejemplo, la mamá dejó el examen de orina a las 10 de la noche y no lo refrigeró, ¿no? Es decir, una orina no refrigerada, contaminación con la limpieza que se le puede hacer al paciente, errores de laboratorio o contaminación con secreción vulvovaginal. Falsos negativos, paciente que ha estado recibiendo antibióticos, ¿no? O que tenga una lesión renal localizada. Ahora, estudio de imágenes. ¿Saco a todos los pacientes con infección urinaria estos exámenes? No. Principalmente buscaría una ecografía, ¿no? Y en la ecografía, el reflujo vesiculoenteral, ¿nos serviría en ecografía? ¿Qué dice? Miren la imagen. ¿Qué vería en la ecografía? ¿Cómo? El riñón. El riñón hidronefrosis. ¿Por qué? Porque la orina está volviendo. Y yo en ecografía veo el riñón. Entonces, ¿qué vería? Hidronefrosis. Yo no puedo ver reflujo vesiculoenteral, pero sí puedo ver hidronefrosis. Y esta hidronefrosis me puede hacer pensar que mi paciente tiene reflujo vesiculoenteral.
Y ahí procedo a sacarle mi otro examen que se llama la cisto-ureterografía retrógrada o miccional seriada, en el cual me va a buscar si hay o no hay reflujo, ¿no? Ahora, la urografía de igual manera me va a poder valorar. ¿Y la gammagrafía qué busca? Si hay cicatriz por daño renal. Si hay lesión renal, le saco mi gammagrafía, ¿no? Y ahí me puede incluso valorar si hay proceso, la infección me ha generado este problema o si ya venía con una cicatriz de fondo. ¿Y a todos les saco ecografía? No, solo en algunos casos. Paciente que tenga infusión urinaria asociada a fiebre, paciente que no controla la micción o que ha tenido una ecografía prenatal alterada, signos de disfunción del tracto urinario, masa abdominal o vesical, creatinina elevada o una ITU por organismo distinto a E. coli. Entonces, viene mi mamá con sospecha de infección urinaria con su lactante de 10 meses. ¿Qué es lo que hago? Valoro si hay factores de riesgo. Veo si no hay fimosis, pregunto si no hay estreñimiento. Luego pregunto la clínica, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Si en el caso tiene fiebre y hay sospecha para infección urinaria, saco mi tira reactiva o mi examen de orina. Si en mi examen de orina el resultado es positivo, entonces inmediatamente saco mi urocultivo e inicio tratamiento antibiótico. Si mi resultado es negativo, busco otras causas o valoro sacarle un urocultivo. Ahora, la recolección del examen de orina en la práctica generalmente es con el frasco estéril, ¿ya? Hago mi examen de orina, si es positivo envío mi urocultivo. ¿Qué examen de imágenes puedo indicar? Una ecografía. Entonces, infección urinaria alta y baja, ¿cuál es la diferencia? Síntoma sistémico, que está asociado en la alta. Agente etiológico más frecuente, E. coli. Factores de riesgo para varones, para mujeres, fusión de labios mayores. Y en ambos, constipación, ¿no? Incluso se habla hasta de parasitosis. Exámenes, ¿cuál es el examen que tiene mayor especificidad y sensibilidad, pero es invasivo? La punción suprapúbica. ¿Y qué células busco en mi examen de orina? Nitritos y esterasa leucocitaria. Si valoro mi microscopía, valoro que haya más de ¿cuántos leucocitos? Más de 10. ¿Ya? Ahora, en el tratamiento, si estoy frente a una pielonefritis, doy 7 a 10 días. Si estoy frente a una ITU baja, de 3 a 5 días. Cuéntenme, ¿qué tratamiento dan ustedes si están en su consultorio y tienen una ITU en un adulto? ¿Cuál? Ya no, eso no me gusta. Cefalexina, fosfomicina, nitrofurantoína. ¿Y si es gestante, qué dice la norma Cefalexina, también incluso hablaban hasta de amoxicilina. ¿Sí? ¿Y cuál es el agente más frecuente? E. coli. ¿Y ustedes no usan ciclo en adultos? Sí. Ya no quiere. Ya. Entonces, en E. coli me hace efecto amoxicilina, que no suelo usarlo mucho en edad pediátrica, el famoso sulfacontrimetoprim, ciprofloxacino, amicacina, cefuroxima, ceftriaxona, cefepime, ¿no? Amoxi con ácido clavulánico y los carbapenem. Ahora, ¿cuál de todos estos uso? ¿Por qué no uso ciclo? En niños. Y ahorita ya estamos en niños. Había
se asociaba a la ruptura de los ligamentos y de los tendones, ¿no? Ruptura a nivel de los tendones, del tendón de Aquiles. Peligroso. Es por la ropa de Daniel, ¿no? Ciprofloxacino no uso porque genera ruptura de tendones, de ligamentos y aparte porque el jarabe es granulado, ¿verdad? Y tiene mala adherencia, absorción, no, adherencia, es decir, el paciente no lo tolera. El paciente pediátrico es bien difícil que te reciba un jarabe si no tiene un buen sabor. Y ciprofloxacino es granulado, entonces no te lo va a aceptar. Generalmente usamos en niños más grandes. ¿Qué usamos? Cefalexina, ¿no? Cefalexina, la cefazolina, ¿no? Es cefalosporina, si estamos en el Ministerio de Salud, en el Salud nos va muy bien. O si es que vamos a hospitalizar, podemos darle amicacina, gentamicina o también ceftriaxona, ¿no? Pero miren, ceftriaxona me cubre E. coli, sí, me cubre propio, sí, ¿no? Entonces yo valoro frente a qué agente el biológico estoy enfrentando. E. coli es gram negativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tendría que pedir si el paciente ha tenido antecedente de infección urinaria? Su urocultivo previo con su antibiograma. Doctora, disculpe, ¿y el uso de diclofenatoína no está indicado? Sí, también en el caso de sospecha de E. coli también se puede usar las nitrofurantoínas, ¿no? A dosis de 5 a 7 miligramos kilo día, pero no lo usamos de forma, al menos en la parte privada, no lo usamos tan frecuentemente, ¿no? ¿Qué usamos? Entonces, depende mucho de dónde estamos. Si estamos en MINSA, en la salud, pues no vamos a tener cefixime, ¿no? Hoy en día se usa bastante el cefixime en la parte privada, a dosis de 8 miligramos kilo día, pero el jarabe es un antibiótico potente y es un antibiótico que es caro, ¿no? Pasará más de 60, 80 soles, incluso llega hasta 120 soles este antibiótico. Si mal no recuerdo es el Maxicef. A ver, ¿qué impuesto está el Maxicef? La cefuroxima, si hay en el Ministerio de Salud como tableta, muy pocas veces ha venido en jarabe. Y la dosis es de 20 a 30 miligramos kilo día cada 12 horas. Otro antibiótico en la parte privada que podemos usar es el cefaclor, de 20 a 40 miligramos kilo día cada 8 horas. Pero el que más usamos es la cefalexina, a dosis de 50 miligramos kilo día cada 6 horas. Pero mi paciente se hospitaliza, ¿qué uso? ¿Cuánto están, amigos? 94 soles. El Maxicef, es el nombre comercial del cefixime. Hospitalicemos al paciente. Amica. Generalmente empezamos con amica. Otro antibiótico que podemos usar es ceftriaxona, ¿no? Gentamicina también. Antes de ceftre podemos usar gentamicina. Amica, genta va muy bien con infección urinaria. Cuando me ha generado cierta resistencia, puedo ampliar el espectro, en este caso ceftra, o puedo ampliar incluso los carbapenem. Si 48 horas no ha habido baja de la fiebre, sigue con fiebre, sigue clínicamente pues febril, ¿no? Entonces ya amplío, pero valoro siempre tomar un control de hemograma y PCR y valorar si hay crecimiento de alguna bacteria en el urocultivo. Entonces, mi examen específico, le saco mi examen de orina, le puedo sacar hemograma y PCR, ¿no? Y mi urocultivo sí o sí. Hay que recordar que las familias de los antimicrobianos pueden generar efectos adversos, como por ejemplo las cefalosporinas pueden generar cefalea, purina. Los aminoglucósidos pueden generar ototoxicidad o nefrotoxicidad. Y los carbapenem pueden generar pues náuseas, vómitos, incluso el síndrome de Stevens-Jones. ¿Cuánto damos el tratamiento? Y tu baja 3 a 5 días con un promedio de 4.
Y tu alta, 7 a 10 días. ¿Quiénes se hospitalizan? Cuando yo entré a la residencia, 2015, se hospitalizaban menores de 7 meses. La última guía que salió en el 2017, menores de 3 meses se hospitalizan sí o sí. Aquel que luce tóxico, aquel que luce deshidratado, aquel que tiene alguna inmunosupresión o que tiene alteración del sistema urinario, ¿no? Falla renal, ¿no? Y a quienes doy de alta, paciente que está febril más de 72 horas, ha mejorado el estado general de hidratación y además tolera la vía oral, ¿no? Porque yo tengo que cumplir mis 7 días de tratamiento. No quiere decir que si le di a mi pielonefritis 3 días de amicacina y ya está bien, se va sin nada. No, le tengo que dar un antibiótico hasta completar el día 7. En quienes considero ingreso hospitalario si presenta más de un factor de riesgo, si hay más de fiebre de 38.5 en implantantes de 3 a 6 meses, si hay persistencia de fiebre más de 48 horas, si hay factores de riesgo para algún germen no habitual, como por ejemplo Ble positivo, si hay historia familiar de reflujo vesiculoenteral, si hay infecciones urinarias febriles o si hay elevación importante de los restantes de fase aguda. ¿Y en quiénes doy profilaxis antibiótica? En aquel que tiene reflujo vesiculoenteral de altos grados, es decir, dilatado. Dilatación de la vía urinaria con sospecha de obstrucción, ictus febril recurrente, candidiasis a cistografía, candidatos, perdón, a cistografía, sondaje aislados, ¿no? ¿Y qué antibiótico uso? En menores de 2 meses uso amoxi o amoxi con ácido clavulánico. En mayores de 2 meses puedo usar el famoso Bactrim y en mayores de 2 a 3 años uso la nitrofuranoína. ¿Por cuántos meses? 2 a 3 meses. Entonces, como conclusión, la primera diferencia entre ITU alta y ITU baja son los síntomas sistémicos. El agente etiológico es igual que un adulto, es E. coli. La malformación mayormente asociada es reflujo vesiculoenteral. ¿Más de cuántos leucocitos tengo que observar en mi examen? Más de 10. ¿El gol estándar? ¿Y qué antibiótico puedo usar? Cefalexina, nitrofurantoína, ¿no? O si voy a hospitalizar, amicacina, penta o ceftia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya nos mencionó que si un paciente ya presenta la mejoría ya se puede ir a casa. Pues, por ejemplo, usted dio el ejemplo de paciente que estaba con amicacina. Al momento de que el pequeñito ya se va a casa, ¿sigo dando amicacina o con qué antibiótico? No, puedo pasar vía oral. Al tercer día ya, idealmente, en algunos lugares me pueden dar el avance del urocultivo. Y ahí puedo valorar frente a qué antibiótico vía oral es sensible, ¿no? O, empíricamente, puedo pasar a la cefalexina o la cefuroxima. ¿Podría pasar a un psicosónico? También, porque también cubre cólica, es la más frecuente. O veo el avance del urocultivo. En esta parte vamos a ver 3 temas: nefrótico, nefrítico y SHU. En nefrótico, yo justo les comenté en el grupo pasado que tuve una experiencia con un hijo de una de mis mejores amigas. Su hijito amanece con los ojos hinchaditos y ella cree que fue una picadura de insecto. Y va a una clínica y ¿qué creen que pensaban? Que estaban intoxicados, ¿no? Es lo primero que piensan. Pero yo le pregunto, ¿y has visto la picadura de insecto? Y me dice, no, pero como está hinchado, de repente sí tiene. Pero los 2 ojos le ha picado un poco raro, ¿no? ¿Y qué creen que le colocaron? Vitesa, muy bien, ¿con qué? Con clorfenamina. ¿Bajó o no bajó? Sí, bajó. Bajó por la Dexa. Además, la clínica del nefrótico va bajando, ¿ya? Es en las mañanas el edema. Mejoró. Y yo le dije, mejor pide un examen de orina
Y al día siguiente me llama muy preocupada y me dice, otra vez está hinchado sus ojos. Uy, el diablo. Ey, se me ha contagiado. Bótalo. ¿No han escuchado lo que ha dicho? Le picó otro zancudo. Le picó otro zancudo. No. Se fue nuevamente a la clínica y le sacaron un examen de orina. ¿Y qué creen que salió positivo? Las proteínas. Las proteínas salió 3 cruces, ¿no? Salió 3 cruces. Y se le inició ya el descarte del síndrome nefrótico, ¿no? El pequeño pasaba por síndrome nefrótico con recaídas, ha llegado a consumir hasta ciclofosfamida. Actualmente ya ha remitido su proteinuria, pero todavía si persiste es candidato a tener una biopsia renal, ¿no? Espero que todo vaya bien, hasta ahorita ya tiene casi 7 años y no ha vuelto a presentar otro episodio de picadura, ni de proteínas, ¿no? Entonces hay que valorar siempre cuando vemos un paciente con edema, no solamente picadura, ¿ya? Veo ojos hinchados, ¿qué pienso? Síndrome nefrótico. Entonces, síndrome nefrótico es a proteinuria y síndrome nefrítico es a hematuria, ¿ya? Eso no nos olvidemos jamás. Síndrome nefrótico es a proteinuria, como síndrome nefrítico es a hematuria. Ahora vamos a desglosar el síndrome nefrótico. Es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría, ¿no? El término clínico se aplica a enfermedades glomerulares caracterizadas por proteinuria. Primera pregunta de examen. Es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Eso lo tengo que aprender todo, no solo el 40, todo. 40 miligramos por metro cuadrado por hora. O presenta hipoalbuminemia menos de 2.5 gramos por decilitro. Puede presentar dislipidemia, los edemas característicos y las alteraciones secundarias. Dentro de la etiología, un 90% está asociada a idiopática o un 10% a una enfermedad secundaria. Dentro de las causas principales, mayormente está asociada a una enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos. Un 85% está asociado a enfermedad de cambios mínimos. No nos olvidemos. 5% proliferación mesangial, 10% glomerulosclerosis segmentaria focal, 10% enfermedades sistémicas, como por ejemplo lupus, como por ejemplo vasculitis. Entonces, ¿qué otras patologías tengo que pensar? Las artritis reumatoides, la amiloidosis, las vasculitis, el SHU, infecciones para hepatitis C, Epstein-Barr, ¿no? Neoplasias como leucemia, fármacos. Ahora, ¿dónde está el problema? A nivel de mi podocito. Mi glomérulo normal, la barrera de filtración, lo conforman la membrana basal glomerular y el diafragma de filtración. Entre los procesos pedicelares se encuentra el famoso podocito. La lesión del podocito y el diafragma de filtración es aquel que no retiene estas proteínas, muy por el contrario lo suelta, o sea, no lo retuvo. Y eso va a generar la proteinuria. Entonces, el problema, el síndrome nefrótico, ¿dónde se ve? En los podocitos. Diferencia, síndrome nefrítico es en el endotelio, por eso es que genera sangrado. Entonces, ¿cuáles son los factores inmunológicos y genéticos para que estos podocitos no retengan estas proteínas? La clínica está caracterizada por proteinuria más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. No les voy a preguntar más de 50 miligramos por kilo, pero hay que saberlo.
sí les voy a preguntar más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Mayor proteína, 2 veces la proteína de la creatinina, 0.2 a 2 incluso ya presenta una proteinuria significativa, menos de 0.2 es normal. Hipoalbuminemia menor de 2.5. Edema significativos en zonas de declive como los bipalpebral, a nivel de genitales o a nivel de la cara. El colesterol está elevado a más de 200, triglicéridos más de 150, puede tener deficiencia de la vitamina D, puede tener hipocalcemia, problemas a nivel de carbonato de calcio, el T3 y el T4 puede estar bajo también, y se pierde eritropoyetina y también vitamina C. Entonces, el problema, el síndrome nefrótico, ¿dónde está? Lesión de la membrana basal, pero sobre todo los podocitos. La proteinuria se va a ver macroscópicamente una orina con espuma. Tiene espuma macroscópicamente la orina, entonces yo sospecho que puede ser proteinuria. El edema tiene dos teorías, underfill y overflow. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son significativamente causantes del edema, pero en la primera hay proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina, genera hipoalbuminemia, hay descenso de la presión oncótica y esto me genera lo que es estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual retiene sodio y eso genera el edema. En cambio, en la otra teoría hay una alteración del balance tubular renal donde retiene sodio y agua, pero aquí hay hipervolemia y supresión también del sistema renina-angiotensina. Se habla de lo que es una alteración de las fuerzas de Starling y este problema va a generar el edema. Estas dos teorías me hablan de la formación del edema. ¿Asociado a qué? A hipoalbuminemia. Si esta albúmina está en menos de 0.1, 0.2, incluso se habla de hipotensión ortostática, oliguria, dolor abdominal. Hay pacientes que vienen más de 2 semanas con proteinuria y no sabíamos, simplemente tenía edema palpebral matutino. Porque, ojo, el paciente amanece con edema, pero en el transcurso del día va disminuyendo, ¿ya? Entonces yo tengo que sospechar en pacientes que, pues, ¿por qué tuvo el edema bipalpebral? Lo peso, valoro si ha habido aumento de peso, ¿no? Valoro también cómo está la orina, si está o no está espumosa. Entonces, nuevamente, ¿qué presenta proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora? Hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro. Puede presentar edemias, dislipidemias y alteraciones endocrinas. ¿Puede haber hematuria, hipertensión e ira? Sí, también puede haber. Y la famosa enfermedad asociada, que es la de cambios mínimos, llamada también nefrosis lipoidea, es una imagen microscópica o enfermedad de Mille, que se puede presentar en cualquier edad, pero generalmente está asociada a menores de 6 años. Los glomérulos tienen apariencia normal, pero hay ausencia de depósitos con la inmunofluorescencia. Hay fusión de los podocitos en la capa epitelial visceral del glomérulo y hay gotas de grasa en las células del túbulo proximal. Y esta es la que puede ocasionar mayoritariamente el síndrome nefrótico. ¿Qué vemos en la clínica? Edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Menos frecuente está asociado a hematuria, hipertensión e insuficiencia renal. Los pacientes son más susceptibles a infecciones, pregunta de un tipo de examen, ¿no? Por disfunción inmune de células T y B, asociada a qué agente etiológico, y pusieron E. coli, neumococo, ¿no? Estafilococo, y es a neumococo. Pueden presentar también derrame pleural sin precisar disnea o también pueden presentar peritonitis espontánea. Ahora, el diagnóstico hay que valorar frente a qué patología, la etiología, ¿no? A ver si es que ha habido antecedentes familiares con síndrome nefrótico, pacientes si tiene algún proceso infeccioso, ¿no? O incluso
piensa también que está relacionado a las vacunas recientes. En el examen físico tengo que medir el peso, la talla, la presión arterial, ver si el paciente tiene ascitis, disnea, fiebre, ¿no? Y sobre todo los edemas. El diagnóstico que saco un hemograma, los restantes de fase aguda, pero sobre todo, ¿qué cosa? El examen de orina en 24 horas, buscando proteinuria, ¿ya? Valoro si es que también sacarle la función renal, una radiografía de tórax para buscar qué cosa, derrame pleural, ¿no? Busco también los factores de coagulación, complemento, los exámenes infecciosos para serología, ¿no? Para herpes, para hepatitis B, para Epstein-Barr. Entonces, mi examen de orina, ¿qué va a estar aumentada? La densidad, puede haber hematuria, pero generalmente voy a ver proteínas en más de 3 cruces. Valoro mi proteinuria mayor de 24 horas, mi hemograma puede estar en hemoglobina y hematocrito aumentada. En el examen de orina puedo observar leucocitosis, puedo observar cilindros granulosos, ¿no? En la función renal hay que buscar urea, creatinina, valoro electrolitos, radiografía del tórax, ecografía y las inmunoglobulinas. Nuevamente, ¿cuánto está aumentada la proteinuria para ser nefrótico? Más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿no? Puede haber hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipercoagulabilidad, ¿no? Y cuadro clínico de edemas o de oligur. ¿En qué casos hago una biopsia renal? En la primera manifestación de insuficiencia renal, en hematuria macroscópica, en hipertensión arterial, en pacientes menores de 1 año, en pacientes que hayan tenido antecedentes familiares con síndrome nefrótico, pacientes que no les haga efecto el corticoide, porque aquí el tratamiento es el corticoide, y en evolución una respuesta que no sea favorable al tratamiento, ¿no? Ahora, el tratamiento yo tengo que tratar las complicaciones agudas y prevenir las recaídas. ¿Qué hago? Manejo tratamiento sintomático, actividad física diaria, restringo sodio y moderación de líquidos, diuréticos cuando hay edema. ¿Qué diurético uso? Furosemida, perfusión de albúmina si hay en la sarca, pero el punto clave son los corticoides. ¿A cuánto le doy corticoides? Prednisona oral a 2 miligramos billo por día, ¿ya? Uso la primera 60 miligramos metro cuadrado por día, pero diario por 4 a 6 semanas. Valoro la dosis de 2 miligramos kilo día. No es necesario que aprendan todo lo de metro cuadrado, pero sí que es 2 miligramos kilo día por 4 a 6 semanas. Aquí vienen dos términos. ¿A qué le llamo síndrome nefrótico córtico sensible o córtico resistente? Córtico sensible cuando yo ya observo que no hay proteinuria y se normalizó la albúmina después de haberle dado tratamiento. Pero es resistente cuando observo que tiene clínica, cuando tiene bioquímica alterada, a pesar de 8 semanas de tratamiento. No es 4, ni 2, ni 6, es 8 semanas de tratamiento. La evolución natural del síndrome nefrótico, un 20% suelen ser córticos resistentes, un 2/3 de pacientes tienen recaída en menos de 2 meses, un 60% genera dependencia de los corticoides, a menor edad, mayor recaída y duración de enfermedad. La mayoría que recae sigue siendo córtico sensible y su función renal incluso está normal. El síndrome nefrótico córtico resistente incluso se halla una falla renal del 30 a un 40%. Y la mortalidad del síndrome nefrótico sin tratamiento incluso es más del 40%, asociado a procesos infecciosos o problemas trombóticos. ¿Qué problemas o complicaciones puede haber? Peritonitis espontánea, trombosis arterial, problemas de coagulación o insuficiencia renal aguda. Si hay recaídas, nuevamente doy la proteinuria, ¿no? 2 miligramos kilo día y algo por 4 o 6 semanas. Otros tratamientos que puedo usar es la ciclofosfamida o el bicofenolato. Entonces, síndrome nefrótico asociado mayormente a qué causa? Cambios mínimos.
En el endotelio. Por eso es que me presenta hematuria, sangre. Es un proceso inflamatorio agudo glomerular que puede ser transitorio y se observa microscópicamente un 70% de hematíes y un 30% macroscópicamente que hay sangre. Hay un dismorfismo en un 20% que vemos hematuria glomerular, se suele ver cilindros somáticos, ¿no? ¿Puede haber proteinuria? Sí, pero es necesario que sepan que es no rangos nefróticos. ¿Y cuáles son los rangos nefróticos? Más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Entonces, este sería menos de 40. No puede ser más de 40, si no, no es nefrítico. Asociado a una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay retención de agua y de sodio y puede también haber edema y hay hipertensión. La causa generalmente está asociada a un proceso post-infeccioso. El post-estreptocócica es la más frecuente. Esta post-estreptocócica puede haber infección ya vía respiratoria o vía cutánea. Ahora, la alteración ¿dónde era? En el endotelio, ¿cierto? La glomerulonefritis post-estreptocócica constituye el ejemplo clásico del síndrome nefrótico, ¿no? Llamada también glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Caracteriza de hematuria, edema, hipertensión e ira. Aparece tras un proceso infeccioso, ¿no? Del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya sea por infección respiratoria o por infección cutánea, después de 2 a 3 semanas. Por eso es importante preguntarle, ¿hace 2 semanas ha tenido un proceso respiratorio alto, ¿no? O ha tenido infección en la piel? Y que genera alteraciones morfológicas, disminución del C3 y mecanismos mediados por inmunocomplejos. Aquí en la imagen vemos una proliferación mesangial difusa con infiltrado inflamatorio. Hay edema, sí, pero generalmente se ve un edema en la mañana, que en la noche también, pero edema duro. Hematuria microscópicamente y macroscópicamente. Hipertensión arterial y proteinuria no rango nefrótico. El diagnóstico, la clínica, antecedente y proceso infeccioso hay que buscar, y en el examen de orina puedo ver hematuria, puedo ver cilindros hemáticos, puedo ver proteinuria, el C3 suele estar disminuido y puedo también sacar un cultivo faríngeo para ver si hay infección estreptocócica. El tratamiento se va a basar en el tratamiento de la insuficiencia renal y la hipertensión. La dieta que le voy a dar es hiposódica, hipoproteica con restricción hídrica. En el caso del edema, de igual manera uso furosemida. En el caso de la hipertensión, nifedipino, los calcioantagonistas, ¿no? Se recomienda incluso una dosis de 10 días de penicilina con el fin de poder evitar esta diseminación del microorganismo nefritógeno. Entonces, nefrítico, ¿qué tiene? Hematuria, hipertensión, proteinuria, no rangos nefróticos. ¿Dónde está el problema? En el endotelio. Doctora, ¿pueden existir las dos en un solo paciente? Sí, también puede existir los dos. El SHU, o llamado también síndrome urémico hemolítico, existen de dos tipos, el atípico y el típico. ¿Cuál es el problema? Es un tipo de microangiopatía trombótica, el vaso pequeño está lesionado. En el atípico es porque no hay diarrea, en cambio en el típico sí hay diarrea, ¿ya? ¿Cuál es el que ocasionaba? ¿Se acuerdan? Les dije la semana pasada. El E. coli enterohemorrágico o 157H7. Otro agente, Shigella, también lo puede provocar. Triada de SHU, necesario aprenderlo. Anemia hemolítica, plaquetopenia por consumo y lesión renal o ira. Se da en menores de 4 años, puede causar falla renal, ¿no? Incluso es la causa más frecuente de falla renal. Está asociado incluso al uso de antibióticos. Es decir, si ustedes tienen una diarreíta que podría ser viral y iniciaron antibióticos, pueden generarle SHU. Paciente con diarrea aguda o disentérica a veces no requiere antibióticos.
valorar si eso no es positiva. ¿Qué es lo que pasa? La toxina Shiga o verotoxina se va a dirigir al endotelio, se acopla al receptor GB3 en el endotelio y se altera la producción de las proteínas. Esta célula entra en disfunción y por ende hay la disfunción endotelial. El endotelio se lesiona, se pierde la arquitectura, hay lesión vascular, generando, se activa el sistema de hemostasia. La hemostasia primaria, al actuar las plaquetas en el vaso lesionado, hace que haya consumo de plaquetas. Esta es la explicación de la plaquetopenia. El vaso está lesionado, pero a función del vaso de ser un medio de transporte debe continuar por los vasos que pasan los hematíes, y en la lámina periférica observamos esquistocitos, ¿no?, que da evidencia de una anemia hemolítica. También hay lesión renal, en el glomérulo hay todo un emaranhado vascular, estos vasos se van a lesionar. Hay que recordar que en el glomérulo se filtra la sangre, también en los túbulos, ¿no? Y aquí primero se lesiona el glomérulo, luego se lesiona el túbulo y me va a generar oliguria, edema e hipertensión, generando falla renal. Entonces, generalmente está precedida de hace 2 o 14 días diarrea. Luego presenta anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y plaquetopenia. A nivel neurológico puede presentar convulsiones y coma, entre un 15 a un 20%. Aquí, por ejemplo, vemos pacientes con lesiones, ¿no?, en la piel, en el cual estamos sospechando del SHU. ¿Por qué? Por la plaquetopenia. ¿Qué triada vemos? Anemia, plaquetopenia y insuficiencia renal aguda. ¿Qué exámenes hago? Un hemograma, vemos la hemoglobina baja, las plaquetas están altas o están bajas. Bajas. Y la urea y la creatinina están elevadas. El tratamiento, el paciente viene ¿por qué? Por falla renal, ¿no? No orina, está edematoso. Por ende, tu manejo tiene que ser por la falla renal, ¿no? Entonces, yo tengo que adecuar el volumen que le voy a pasar al paciente, tengo que valorar los electrolitos, si hay hipocalemia, ¿no? Y en algunos casos, estos pacientes que van a requerir diálisis. Entonces, valoro la restricción hídrica, trato del trastorno hidroelectrolítico, manejo el tratamiento de la hipertensión arterial y valoro si es que necesita transfusión de plaquetas, transfusión de paquete globular, o inicio también en el peor de los casos que el paciente haga falla renal, diálisis peritoneal. Esta es para transfusión. ¿Y en quiénes hago diálisis? Paciente que no orina más de 48 horas, paciente con sintomatología neurológica como por ejemplo convulsiones, hipervolemia severa, creatinina más de 1, ¿no?, o hipercalemia persistente, acidosis metabólica severa o hiponatremia sodio menor de 120. Repasamos. Nefrótico asociado a qué patología está? Cambios mínimos. Nefrítico, voz estreptocócica, SHU, eco